pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +569 6654 1422. Estamos a su disposición las 24 horas. A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Muy buenas tardes, bienvenido a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de la televisión, de la radio y a través también de Facebook Live. Bienvenidos a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante. Para ello, primero voy a presentar a nuestra invitada. Es la pastora Damaris Sáez, quien es consejera de CEIE Viña del Mar y también es coach y conferencista. Bienvenida, pastora Damaris. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a toda la gente que está también conectada, porque sabemos que el programa Unidos, un pueblo que conquista, efectivamente está realizando una labor muy importante hoy día también. Así que hemos sido muy bendecidos por el programa y por supuesto para mí también es un privilegio estar aquí. Bueno, y no es la primera vez que estás pastora, sí. Así que bueno, la vez anterior hablaste de un tema muy importante, pero hoy vamos a estar hablando en particular sobre el propósito. De hecho, es un tema que han pedido muchas veces muchas personas que participan de nuestros concursos donde le preguntamos qué tema le gustaría que conversáramos y es uno de los temas que más se repite. Y así que vamos a partir primero, antes de que entremos al tema del propósito, me gustaría que me comentara cuáles son los fundamentos para una vida plena, pastora. Una vida plena. Nosotros justamente estuvimos conversando la vez anterior que si hay algo en lo cual muchas veces somos muy batallados, muy luchados, muy quizás atacados, es en nuestra identidad, en nuestro propósito, ¿cierto? Y eso yo creo que es básicamente las cosas que nosotros debiéramos saber y que debiéramos tener bien en claro para tener una vida plena. Primero, nuestra identidad, ¿quiénes somos? Y muchas veces nuestra identidad está basada en lo que nos dijeron nuestros padres, profesores, gente que era de nuestro entorno, y se fue moldeando en el colegio con el entorno que nos rodeaba en ese minuto, que sigue moldeándose en el futuro con gente que tenemos en la universidad o profesores y después los compañeros de trabajo. Hay una influencia muy grande de la gente que nos rodea. Entonces, lamentablemente muchas veces caemos en el hecho de creer aquellas palabras que en un minuto sentimos que determinaron quién éramos nosotros y por lo tanto muchas veces adquirimos una identidad equivocada. Sí. Debemos saber cuál es nuestra identidad, debemos también tener en cuenta que la palabra más importante es Dios. Sí. Tenemos que ir al manual del que nos creó. Así es. Si uno quiere ver cómo funciona algo, va al manual y en el manual, que es la Biblia, Dios nos dejó claramente especificado cuál es nuestra identidad. Una de las cosas que afecta a nuestra identidad, por ejemplo, es la paternidad de Dios, el no tener esa paternidad, porque muchas veces la comparamos a la paternidad que tuvimos nosotros con nuestro papá terrenal. ¿Y qué pasa? Que cuando fue un mal papá, un papá abusivo o quizás un papá ausente, eso evidentemente va a afectar también nuestra identidad y también va a afectar mi relación con Dios. Cuando recibimos la revelación de Dios como Padre, esa es la revelación más completa que podemos tener. Por lo tanto, sabemos que somos hijos de papá, del Abba, del papito. Ya el propósito también, que es un poquito lo que nos convoca hoy día, hablar del propósito. Y como tercero también, el cuándo realizar ese propósito. Eso es súper importante porque va también a determinar muchas veces si vamos a tener éxito o no en alcanzar ese propósito. Increíble. Entonces, fundamentos para tener una vida plena, efectivamente, que el enemigo ataca mucho, es el tema de saber quiénes somos, nuestra identidad, saber cuál es nuestro propósito y saber cuándo ejercer nuestro propósito. Así es. Pero muchas veces no sabemos cuándo tenemos que ejercer nuestro propósito, pero una de las cosas que me adelantaste antes de ingresar es que decías que
el propósito no puede ser si uno no vive un proceso. Me gustaría que comentaras más al respecto. Bueno, los procesos, hay que entender la diferencia, ¿no? Porque muchas veces nosotros estamos pasando una prueba, una lucha, podemos estar pasando un proceso o podemos estar pasando una consecuencia de mis acciones, ¿cierto? Que me llevaron a estar como estoy. Claro. Y muchas veces nos confundimos en eso, pero para poder nosotros llegar a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida debemos vivir un proceso, y creo que uno de los ejemplos más conocidos para todos es la historia de José. Claro. Que justamente él tenía sueños, los comentó, los dijo, pero no era el tiempo. Entonces, ¿qué produjo? Produjo la ira, la envidia y la confabulación de sus hermanos con el propósito de destruirlo. Dios permitió eso, obviamente, porque si no, no hubiese sido vendido como esclavo y después seguir todo el proceso que la mayoría de nosotros conocemos. Antes de que el Señor nos promueva, debemos entender que vamos a pasar un proceso en el cual vamos a tener que aprender a ser esclavos. O sea, vamos a tener que aprender a servir también, que es uno de los propósitos básicos también de un cristiano. Y qué importante, justo la semana pasada estuvimos hablando con una pastora querida, la pastora Jo, hablando sobre el servicio, y que es importante entender que dentro de todo esto el servicio también es súper importante para lograr nuestro propósito, porque como propósito muchas veces vamos a tener que liderar personas o vamos a tener que dirigir alguna actividad, y para eso primero tenemos que servir. Por supuesto, y ese es el problema, que de repente nos entusiasmamos tanto con ese sueño, con una profecía que alguien dio, con esa visión que Dios nos dio, que creemos que ya el próximo año o en unos meses tenemos que estarlo cumpliendo, y queremos vernos en esa como en esa visión, o realizando ese propósito que se nos dijo, que Dios nos dio. Pero no es el tiempo, y entonces es allí donde debemos entender que los procesos nos llevan a una maduración y a forjar el carácter, no para llegar, sino para permanecer en el propósito. Me gustó el ejemplo que diste sobre justo José. José, que efectivamente él se anticipó, Dios le dijo su llamado, se lo mostró en sueños, pero se lo mostró a una edad muy joven, obviamente lo comentó. Obviamente todo eso también Dios tenía un plan tras eso, provocó que llegara a Egipto y todo, pero aún así uno de repente tiene un llamado, pero efectivamente uno quiere ejercer antes el llamado de lo que es, y eso puede llevarnos a un fracaso. Por eso es importante entender que a veces Dios nos puede decir por profecías, por sueños, por una convicción interna, a lo mejor lo que vamos a hacer, pero entender que no necesariamente eso va a ser inmediato, sino que viene una preparación para lograr aquello que Dios nos dijo que íbamos a hacer. Por supuesto, porque necesitamos tener el carácter apropiado para justamente mantenernos en ese propósito y tener éxito, porque si somos inmaduros, por ejemplo, que como era el caso de José, ¿te imaginas tú ese niño ocupando el puesto que después tuvo que tener? O sea, imposible. Claro. Imposible sin todo ese proceso y ese entrenamiento que fue necesario. Sí, después llegó a ser segundo de Faraón. Que tenía que pasar. A veces nos resistimos a experiencias dolorosas, nos resistimos a ciertos procesos, pero tenía que pasar. Sí, increíble. Bueno, en la Biblia salen un sinnúmero de procesos largos que se vieron, por ejemplo, Moisés 40 años en el desierto, David, que a lo mejor también le dijeron antes, oye, tú vas a ser rey, pero él tuvo que guardar varios años, incluso que su papá se olvidara que él estaba cuando estaban haciendo el ungimiento del futuro rey. O sea, hay muchos ejemplos bíblicos que podríamos ver que efectivamente hay un proceso. Entonces es importante entenderlo, que esto no es instantáneo y que Dios trabaja en nuestro carácter. Así es. También hay algunos factores que me gustaría que mencionaras, porque muchas veces algunos factores externos o internos que nos pueden estar afectando para lograr nuestro propósito. ¿Cuáles serían ellos? Bueno, hay muchos factores, la verdad, pero me quisiera centrar en dos que creo que son muy importantes. Y uno tiene que ver con el factor hormonal. ¿A qué me refiero? Sí. Se dice que los hombres son lineales, ¿verdad? Claro. Son más parejitos. Pero las mujeres tenemos un antes, un durante y un después de un periodo que tenemos que vivir. Claro. Y eso sin duda afecta nuestra vida. Y es muy chistoso porque hay muchos chistes al respecto, muchas experiencias donde dicen, oye, pero cuando llega el marido a la casa, ¿y qué te pasa? Nada. ¿Pero qué te pasa? Nada.
Y perdón, pero es que a veces de verdad no sabemos qué nos pasa, porque es difícil muchas veces codificar qué es lo que me está pasando, decodificarlo, pero hay algo importante que entender, que es que nosotros no debemos vivir bajo nuestro, digamos, cambios hormonales. Hay un poder que está por sobre eso, porque muchas mujeres también se están escudando en eso y es como, oye, es el problema de mi cuerpo, como que acéptalo. No, tampoco. Nosotros vivimos bajo el poder del Espíritu Santo que nos da dominio propio, por lo tanto, eso debe someterse. Pero justamente el tema emocional va a afectar mucho de repente también nuestro día a día, ¿no? Cómo nosotros vamos a enfrentar las mismas situaciones. El otro factor es el entorno. El entorno es muy importante porque debemos olvidar aquellas palabras que determinaron nuestra identidad y nuestro propósito. Vinieron a veces de nuestros papás, sí. Pudieron haber venido de gente que tenía la mayor influencia sobre nuestras vidas. Y aún así vamos a tener que olvidar esas palabras. Claro. Por ejemplo, los papás en desesperación muchas veces, yo creo que, no sé qué papá no ha cometido ese error, pero más de alguna vez yo le dije a mi hija, pero no seas floja. O floja, ¿me entiendes? Claro. Porque no quería hacer algo que yo le estaba pidiendo. Tenemos una tendencia a determinar a las personas de repente en un momento de rabia, de ira, y muchas veces sucedió eso con muchas personas que les dijeron ciertas cosas, o un marido abusivo, un marido manipulador, que constantemente está diciéndole 10 años una mentira a su esposa que no es capaz o que ella no está a la altura de una buena madre o buena esposa, y te lo terminas creyendo, siendo claro. Que Dios tiene una identidad y un propósito ya marcado para ti, que Dios te creó como eres con todas tus características, porque hay un propósito específico para ti que no lo va a hacer otra persona, así es. Solo tú. Y lo otro, que tenemos que olvidar las heridas del pasado. Eso es muy importante, y a mí José, la historia de José obviamente me llama tanto la atención. Fíjate que acá tuve que anotar los hijos que tuvo. ¿Por qué? Mira, te voy a decir por qué. Claro. Tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Manasés significa Dios me ha hecho olvidar. El primer hijo que él tuvo, Dios me ha hecho olvidar. Y esto fue antes que llegaran sus hermanos a Egipto. Así es. Pero ¿qué había hecho José? Perdonar, olvidar, soltar el pasado, dejarlo atrás. Y fíjate que Efraín, su segundo hijo, significa fructífero. Ahora viene lo lindo, ahora viene lo maravilloso que Dios me reveló en la palabra, cuando dice que cuando va a ungir el papá de José a sus nietos, siempre ungía con la derecha primero al mayor. Así es. Y él decide hacerlo al revés. Primero. ¿Sabes por qué? Porque no importa cuál fue tu pasado, Dios va a transformar tu pasado en algo fructífero. Así es. ¿Me entiendes? Todo lo que fue organizado, planeado, creado para destruirte, Dios lo va a usar para crear. Dios lo va a usar como tu ministerio para servir a muchos otros que lo necesitan. Así es. Qué increíble, qué importante tener en cuenta estos factores, porque efectivamente esto puede hacer que uno no llegue y no cumple, y uno de repente dice, bueno, es que este proceso es eterno, porque muchos somos conscientes de que estamos en proceso, pero muchas veces somos nosotros mismos que nos estamos poniendo una traba y no avanzamos con las heridas y todo lo que tú mencionabas. Otra cosa que me gustaría que me comentaras, bueno, que muchos estudiosos, expertos hablan de que en general a lo mejor hay más formas, pero una de las formas que lo ven es el que están los propósitos generales y también están los propósitos específicos. Me gustaría que me hablara sobre los propósitos generales. Sí, de repente cuando nosotros hablamos de propósitos, claro, de repente decimos que el propósito de Dios para mi vida, pero hay propósitos de Dios justamente que son para todos sus hijos. Claro. Y el primer propósito más importante es que Dios quiere que mi vida gire a su alrededor. Que mi vida gire a su alrededor. Este primer propósito se llama adoración. Y adoración no es cantar solamente. Claro. Eso es una forma de adorar a Dios. Pero adorar es despertarte en la mañana y decirle, Señor, gracias por este día. Te amo. Gracias por todo lo que me das. Tú eres mi centro. Tú lo llenas todo. Tú eres mi fuerza. Sin ti no soy nada. A ti me rindo por completo. Esos tiempos de intimidad cada mañana con Dios son los tiempos que Él quiere tener
porque justamente el primer propósito es que nuestra vida entera gire a su alrededor. Eso es lo primero. Segundo, Dios quiere que nosotros aprendamos a amar a su familia. Claro. Y este segundo propósito se llama justamente estar en comunión. ¿Por qué? Porque la iglesia nos enseña hechos. ¿Cómo vivía la iglesia? Decía que las personas creían en Dios, eran bautizadas y tenían comunión unos con otros. Es decir, se juntaban, adoraban a Dios y estudiaban juntos. Claro. Y es necesario por eso pertenecer a una iglesia, a un grupo pequeño. Y yo quiero hacer ese llamado, si hay gente que nos está viendo, que no se está reuniendo y que quizás solamente se une a algún culto los días domingo por una transmisión en streaming, es necesario pertenecer a un cuerpo. Claro. Y si quizás tuvo malas experiencias en algún lugar, pídale a Dios que se guíe, pero es necesario pertenecer a un cuerpo, a un grupo pequeño, a una red que se reúna. La iglesia tiene su diferente organización, claro, pero es necesario pertenecer. Porque si no perteneces, no puedes ejercer muchos principios que Dios tiene para ti en la Biblia, por lo tanto es necesario. Así es. Me gustaría pedirte, pastora, que tendríamos que hacer una pequeña pausa. Vamos a seguir porque hay más propósitos generales, así que vamos a pedir a las personas que están sintonizando el programa que no se distraigan por unos segundos. Vamos y regresamos. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +56 9 66 54 14 22. Estamos a su disposición las 24 horas. Recuerda que todos los meses tendremos concurso, el que será auspiciado por el Parque Nueva Jerusalén. Para participar, solo debes completar el formulario que estará publicado en el fanpage de Unidos, un pueblo que conquista. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Y ya estamos de regreso aquí en Unidos, un pueblo que conquista. En este capítulo estamos hablando de un tema muy importante, sobre el propósito. Y para eso estamos con la pastora Damaris Sáez, que nos está comentando sobre varios temas. Bueno, en la primera parte estuvimos hablando de algunas cosas importantes que a veces nosotros mismos nos ponemos obstáculos para no lograr los propósitos, etcétera. Pero justo ahora estábamos comentando sobre los propósitos generales. Alcanzaste a mencionar un par. Me gustaría que nos pudieras seguir comentando al respecto. Sí, tengo que repetir el primero, que es el más importante. Dios quiere que nuestra vida completa gire a su alrededor. Cantamos y decimos, el universo gira en torno a ti. ¿Y nosotros? A veces estamos cantando el universo nomás, pero nosotros no estamos girando alrededor del Señor. Él debe ser nuestro centro, debe ser nuestro punto de inicio, nuestro punto de partida, debe ser nuestro todo. Y por eso es lo más importante, amar a su familia, tener comunión, estar en comunión, pertenecer a un grupo, estar unido a la iglesia también. Y lo tercero es adquirir madurez. Dios quiere que yo adquiera madurez, y esto está relacionado con el discipulado. Yo debo discipularme porque debo tener la madurez en el tiempo de poder discipular a otros. No significa que sea maestro, porque algunos tienen ese ministerio, ¿verdad? Pero en algún punto de nuestra vida tenemos que enseñarle a alguien, a nuestros hijos, a amigos, amigas, a gente de la iglesia. Tenemos que enseñar acerca de los principios de la vida, de lo que hemos vivido nosotros y acerca de la palabra de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no estudiamos? Así es. Por lo tanto, es necesario. Cuarto, Dios quiere que le correspondamos. Y esto tiene que ver con el ministerio, o sea, el servicio. En hacer cosas sin una retribución monetaria por otros. Un servicio ya sea dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Servir a nuestra comunidad, servir a nuestros hermanos, ¿cierto? Eso es muy importante también. Cuarto, Dios, ese era el cuarto, de corresponderle a Dios con el servicio. Y por último, Dios quiere que le hablemos a otros acerca de su amor.
Y eso tiene que ver con compartir nuestro testimonio. Cada testimonio tiene un poder increíble de llegar a personas específicas. Tu testimonio quizás no va a llegar a una amiga mía porque esa amiga mía, por algo nos conectamos nosotras con nuestras historias que tienen alguna cosa en común, ¿verdad? Por eso cada uno tiene un propósito y cada uno tiene que contar su testimonio porque eso también va a bendecir a otros. Así es. Bueno, ahí vimos entonces cuáles eran los propósitos generales. Me gustaría que ahora nos hablaras de los propósitos particulares o específicos. Mucha gente se pregunta cuál es mi propósito y muchos dicen, yo voy a estar voy a tener un ministerio de adoración, de alabanza. Pero resulta que el hermano cuando se pone a cantar, los demás quieren salir corriendo, ¿te fijas? Claro. Porque tal vez es un excelente maestro, pero un pésimo cantante. Entonces, nosotros tenemos que ver que Dios nos dio a todos habilidades y talentos, las cuales nos van a llevar a tener funciones específicas dentro de su reino y a poder cumplir un propósito específico. En Romanos 12 nos habla acerca de justamente de varios propósitos de Dios para la vida de cada persona, diferentes funciones, ¿cierto? El que sirva, el que enseña, etcétera. A veces estamos tan preocupados con la lucha espiritual que tenemos que vivir día a día que nos olvidamos que hay una gran pelea y batalla que nosotros tenemos que luchar con nosotros mismos también, con nuestra vieja naturaleza que quiere resucitar muchas veces y queremos servir a Dios por un lado, pero no estamos dispuestos a pagar un precio, no estamos dispuestos a morir porque Dios cumple ese propósito en nosotros. Y Señor, sí cumple su propósito en mí, cumpla Señor lo que usted quiere para mí, pero resulta que no somos capaces ni siquiera de tener momentos de intimidad con Dios. Así es. Nos conformamos con venir a adorar a Dios el día domingo y capaz que hasta nos caen lágrimas porque podemos ser almáticos, pero resulta que no vivimos en la presencia de Dios, no permanecemos en la intimidad con Dios, que es la base de todo. Entonces, hay una lucha que pelear cada día, pero es con nosotros mismos también. No solamente el diablo, muchas veces le echamos la culpa al diablo en muchas cosas, y eso lo hacemos para no asumir nuestra propia responsabilidad frente a cosas que tenemos que enfrentar en nosotros. ¿Ya? Eso creo que es muy importante. Dios quiere que salgamos de nuestra zona de comodidad para poder alcanzar eso. Súper bien. Y pastora, me gustaría que, bueno, justo hablaste de lo importante cuando hablaste de los propósitos generales de contar nuestro testimonio, de poder compartirlo. A mí me gustaría que tú nos pudieras comentar al respecto. ¿Cómo ha sido que tú has trabajado y estás ahora en tu propósito? Yo he estado en una búsqueda de Dios hace un tiempo muy intensa y en un entrenamiento intensivo, físico, espiritual, ¿cierto? Y también trabajando en el alma, porque creo que debemos ser integralmente bendecidos, creo que debemos ser personas íntegras y eso es una búsqueda y una lucha que debemos pelear en varias áreas de nuestra vida. Yo tuve una dolorosa separación y después divorcio, algo que jamás me hubiese imaginado. Cuando perdí un bebé hace hartos años atrás, aprendí a preguntarme ¿y por qué no a mí? Claro. Porque muchos se preguntaban ¿y para qué? ¿Y por qué a mí? Yo me pregunté ¿y por qué no a mí? Pero obviamente el divorcio no estaba dentro de mi imaginación siquiera que pudiera pasar. Y obviamente fue muy doloroso, obviamente tenía toda la fe de que esto iba a tener otro resultado, que iba a haber una restauración, y no fue así. Y por lo tanto tuve que, a pesar de tener el apoyo de mi familia, ¿cierto? Y todo, tuve que pasar el dolor, la soledad, el fracaso, y enfrentar esas batallas, pero de la forma que debía hacerlo, que era poniendo al Señor en el centro, rindiéndome a los pies de Cristo y en lugar de estar llorando en una cama, llorar postrada en el suelo, adorando al Señor. ¿Ya? Eso trajo una sanidad en mi vida tremenda. Dios comenzó a hacer cosas tremendas conmigo y comencé del conocimiento teórico, pasé al conocimiento experimental de Romanos 12:2, en el cual Dios comienza a renovar mi mente, ¿cierto? Y a transformar mi vida. Pero no han sido años fáciles, porque pasaban los años y el dolor más grande que superaba todo dolor era ver a mis hijos sufrir, lógicamente. Sí. Eso es lejos lo más doloroso que me ha tocado vivir. Y yo decía cada año, este es mi año, este es el año de bendición, y las cosas parecían empeorar.
Me entraron a robar en la casa, me entraban a robar en el auto, me chocaron un montón de veces. Una vez me chocó un bus y mi auto quedó hecho añico y a mí no me pasó nada, fue un milagro. Y así, una y otra cosa, y mi hija decía, pero mamá, ¿qué onda? Así como, ¿por ¿Cómo qué? te puede pasar tantas Porque, cosas, no? sí, y lógicamente eso también me llevó a recordar también un suceso que yo viví con mi familia años atrás cuando mis papás estuvieron enfermos y después de tener varios negocios, ellos se encontraron muy mal económicamente, estábamos mal económicamente y además enfermos con varias enfermedades. Entonces era un periodo muy difícil que pasamos y fuimos muy juzgados también por Claro. gente de la iglesia, por familia. Claro, no te lo decían en la cara, lo hablaban por atrás. Entonces, obviamente yo también fui muy juzgada, ¿cierto? Porque la gente se pregunta, tú no le puedes andar contando los pormenores de las cosas a la gente, pero yo sabía quién era. Y en ese proceso volví a sentarme en los lugares celestiales porque había estado viviendo una vida de conformidad, había estado viviendo una vida de mediocridad y había perdido esa intimidad con el papá, con mi papito. Así que me volví a sentar en los lugares celestiales, recordé quién era, por lo tanto la palabra de Dios se transformó en mí, la más importante, no la palabra de los demás. Si hay un like que me interesa, es el de él. Si hay un me gusta que me interesa, es el de él. Y por lo tanto ahí me enfoco. Yo conocí a Jesús cuando cumplí 14 años, por lo tanto siempre viví enamorada del Señor y por eso nunca me separé de Él, a pesar de vivir distintas situaciones difíciles, nunca me separé de Él. Pero Dios me mostró a través de todo este proceso y que nunca terminamos, esto es un proceso que no termina jamás, es cierto, estamos constantemente creciendo. En este proceso Dios me mostró mis defectos de carácter, mis malos hábitos, mis fracasos. ¿Para qué? Para que yo pudiera volverme dependiente más de Él en todo. Claro. Porque en el área económica yo tuve que empezar de cero. Sí. Y en varias áreas, ¿no? Entonces tenía que depender de Dios ahora en lo emocional, en lo que tenía que ver en el área financiera, también en lo espiritual. Entonces una vez escuché que un pastor dijo, tú no sabes cuánto necesitas a Dios hasta cuando lo único que te queda es Él. Es increíble. Y yo llegué a ese punto, de sentir en un minuto de mi vida que lo único que me quedaba era Él. Y para terminar, porque bueno, esto es largo, Sí. esto es largo, pero quisiera mencionarte algo que Dios me ministró, una de las cosas últimas que me ministró Dios. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque la esposa del papá de mis hijos conoció al Señor hace 2 años. Ella es una mujer muy linda y finalmente ellos tienen una familia hoy día y mis hijos decidieron ir a vivir con papá porque lo extrañaban mucho. Entonces yo tengo que desprenderme de ellos hace el año pasado y fue muy difícil para mí. Lo hice por amor, porque ellos necesitaban a su papá como a su mamá, pero fue una de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer en la vida, decir, la decisión no fue difícil, el dolor que trajo eso fue lo difícil, es sentir esa soledad, porque ya cuando estás separado, tus hijos tienen que ver a sus papás los fines de semana y ya se te van y es un dolor, pero después cuando se van y te quedas ahí sola, entonces era como, Señor, ¿hasta cuándo tengo que perder? Y ahí le hice una pataleta de chilindrina al Señor y qué paciencia, ¿no? Que me tiene a mí, lo amo porque me tiene una paciencia. ¿Y por qué? Porque yo me sentía también como la hija mayor del hijo pródigo, me sentía una buena hija, entonces, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Pero Dios tenía un propósito. Pasaron unos días y mis hijos no llegaron a Viña por diferentes circunstancias a verme y yo tenía tantas ganas de verlo y Dios me dijo esto: así como tú los anhelas, así como tú los esperas, como tú quieres verlos, como tú anhelas acariciarlos, aconsejarlos, escucharlos, hablarles, aconsejarles, así yo espero cada día a mis hijos para tener tiempo de intimidad con ellos. Nadie que no haya pasado por lo que yo he pasado sabe lo que esto significa y me llevó a entender de una forma más profunda el amor de Dios. Por eso le agradezco tanto al Señor por cada experiencia que tengo que vivir, porque sé que su amor es
ilimitado. Es increíble porque muchas veces efectivamente uno pasa procesos que no son a lo mejor tan gratos, pero uno los sabe sobrellevar y Dios te da la fuerza. Pero de repente es cuando te quitan el piso, es cuando tú conoces realmente el amor del Señor y ahí te das cuenta, oh, de verdad, yo era orgullosa, yo era esto, pero es en ese momento que uno conoce realmente el amor de Dios. Así es. Muchas gracias por compartir tu testimonio con nosotros y bueno, a dar fuerza a muchas personas que pueden estar viviendo una situación similar. Me gustaría que nos pudieras compartir tus redes sociales antes de finalizar Bueno, yo no sé si las van a mostrar ahí, ¿sí? Lo que más me interesa es que tal vez los que estén interesados puedan buscar el fanpage Damaris Sáez Hope, H-O-P-E, que es esperanza en inglés, en mayúscula, porque estaré dentro de poco compartiendo vía streaming por ahí, voy a hacer un Facebook Live, de un curso de recuperación. Ah, qué bien. ¿Ya? Y eso va a ser abierto, así que espero que todos los que puedan se nos puedan unir. Súper bien, entonces vamos a estar atentos en las redes sociales, ahí en Facebook, para que lo podamos seguir. Están reforzados acá en el programa, así que muchas gracias, Damaris, por todo lo que nos compartiste. Pastora, estuvo muy bien lo que hablamos de propósito. Y bueno, también le vamos a agradecer a todas las personas que estuvieron el día de hoy sintonizando nuestro programa y les invitamos que mañana nos vean en un nuevo capítulo de Unidos, un pueblo que conquista. Así que les esperamos. La multitud te adora. Hemos presentado Unidos, un pueblo que conquista. Nueva Jerusalén, donde el pueblo evangélico encontró un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Estamos a su disposición para apoyarlo las 24 horas. Únete a una gran conversación. Unidos, pensado para todo el pueblo evangélico chileno. De lunes a viernes, de 16 a 16:30 horas por redes sociales y Corporación TV.